Vamos a empezar. Don't worry, you are still in the right place. This is my channel. Do not press zap. I decided to do this video in Spanish. It's always been in the back of my mind, like literally since I started my channel, that I wanted to do both English and Spanish. I just never really found the courage to do it in Spanish because you guys will see my accent and how much I butcher things and like how Spanglish I am. So anyways, I am putting myself out there. I know it's not super perfect, but if you guys want to follow along and you don't speak Spanish, I have the subtitles and everything for you. So vamos a comenzar con este maquillaje. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Ojalá que todo bien. Pues este es mi primer video en español. Este es un como trial. Nada más quería como sacarlo de mi sistema y get out of my comfort zone. Sorry, the Spanglish is real. Ojalá que me puedan entender y seguir y pues que te gusta. Voy a comenzar con el pre-base. Este es de Onomi. Deja la piel hermosa. ¿Sí? A mí me encanta looks dewy, no grasosos, pero que se ve como iluminadas. Para base voy a usar este de Fenty y nada más pongo un poco aquí detrás de mi mano y así con mis dedos voy aplicándola y voy a difuminar con este. Me gusta esta base porque sí deja la piel lisa, pero no está pastosa. Y a mí no me gusta usar mucho base. Yo creo que este base es mejor para piel grasa. Yo tengo la piel bien seca, pero todavía yo creo con el pre-base se me ve bien. Para mis cejas ya se ven todas crazy, loquillas por ahí. Nada más estoy haciendo así. Y después voy a usar este de Revlon. Se llama Color Stay Brow Kit. Y tiene como un wax aquí de un lado. Y tiene este color para llenar. Porque tengo cicatrices por las cejas. Primero voy a usar el wax nada más para mantenerlas. No sé cómo decirlo. Like, brush them into place. Me gusta el polvito. Algunas veces uso un lápiz, pero cejas llenas y listas. No pinta como tan bien esta de Revlon, pero está bien. Ahora seguimos con mis ojitos. Voy a usar esta palette de Profusion Cosmetics. Se llama Mixed Metals Peach. Está precioso, estos colores me encantan. Voy a comenzar con un cafecito warm. Wait, how do you say it? How do you say warm in Spanish? Tibio. Tibio. No, un cafecito tibio. No, that's so wrong. Ustedes me dejan saber cómo se dice warm tone en español. Pero voy a tomar ese outgoing y difuminarlo aquí sobre mi cuenca. Y aquí voy a poner un poco también de la sombra para que se vean como uniformes. Tomé como un rojo pero está como muy rojo y no quiero más café. So voy a tomar este que se llama Special y es un café oscuro. Sí, abajo. Ay, ese rojo me mata. Y aquí lo puedes unir con esta aquí abajo. Se ve como más sexy. Y porque puse un poco de rojo aquí, nada más voy a poner lo mismo. So, es este color aquí que se llama Outspoken. Nada más para que se ven casi iguales. Yo creo que también este rojo, si tienes ojos cafés así como yo creo que sobresalen más. Y con el corrector vamos a limpiar todo eso, so no se preocupen, amigos. Tienen dos colores aquí metálicos que están preciosos. Es un cobre tan bonito. ¿Los ponemos? Sí, why not? Con mi dedo voy a poner este color, es un cobre que se llama Certain.
Aquí por el centro y con un dedo limpio vamos a difuminar para que se vea como un wash of color. No quiero el color así tan fuerte. Y si quieres puedes tomar una brocha limpia y nada más difuminar un poco más. Vamos a limpiar todo eso con el corrector. Este es de Laura Mercier. Es un producto nuevo. Se llama Ultra Longwear Concealer. Voy a poner unos con mi Beauty Blender húmedo. Y nada más voy como limpiando aquí también todo lo que all the fallout. De veras que este corrector te deja la piel así lisa. Tengo como unos scars aquí de granitos viejos. Y ahora que me veo tan blanca, voy a tomar mi bronceador. Este es de Chanel. Un poco caro, pero sí vale la pena porque dura muchísimo. Me gustan los productos de crema como bronceador cremoso o el rubor cremoso porque yo pienso que te deja la piel mucho más natural. Tomé un poco de producto y desfumino como contour, pero también como bronceador en mis mejillas. Nada más lo pongo así. Ok, ahora vamos a tomar un break y vamos a rezar por tus pobres oídos. Gracias por todavía estar aquí. Porque el corrector es bien mate y también el base era bien mate. No necesito polvo para set esos productos cremosos, pero sí voy a tomar rubor, así se llama, ¿no? Rubor en polvo. Y estos son de Profusion también. Tan lindas todos estos colores. Tienen cafecitos, más anaranjado, ni sé cuál usar. Voy a usar este que se llama Alive, como un nudie pink bonito. Y tiene un poco de brillante, más iluminada, como que va con mis ojos. Voy a tomar esta brocha limpia y desfuminar, como que puse mucho. A veces me gusta tomar un spray, este es de e.l.f. y se llama Illuminating Mist and Set. Te deja la piel así iluminada, pero voy a spray un poco en mi Beauty Blender y nada más derretir, melt, y se ve como más natural la piel. No me gusta polvo para nada. También tengo nuevos productos de ColourPop. Tengo estas shimmer powders, ¿cómo se llaman? Luster Dust. Yo creo que este es como más golden, como más de este tema. Este se llama Nomi y esta se llama Just For Us. Tiene como un poco de rosita para iluminar mis mejillas aquí y también voy a poner un poco aquí. Me encanta poner un poco aquí para que se ve más, ya sabes. Voy a usar esto por primera vez. Se ve bien potente, pero vamos a ver. Wow, mira esto. Wow, y'all. Como un glazed donut, ¿no? Ok. Siempre pongo un poco aquí debajo de mi ceja, en este hueso aquí. Voy a poner un poco. Tengo miedo. Tiene como mucho glitter, so no se ve tan bien ahí. Voy a quitarlo porque no me está aquí. Pero aquí en las mejillas se ve tan bonita, ¿no? Poner unas capas de rímel. Porque quiero los ojos un poco más así. Por eso voy a tomar la brocha de nuevo así angular, pero voy a poner un poco de spray y de nuevo esa sombra café que se llama Special está aquí. Yo creo que va a sobresalir más. Oh no hace nada. Pues quiero que se vea como
así, ya. Ahora sí. A ver cómo se ve este brillo, este luster dust. Yo quiero ponerlo en el inner corner. Para los labios voy a tomar este de ColourPop. Me encanta ColourPop. El fórmula de este lipstick que se llama Luxe Lipstick está divino. Y mira, tiene como estrella. Es so my aesthetic. Está tan bonito, precioso, divino. Ok. Y nada más cuestan como $5, algo así. Este color se llama Layover. Y de veras que estoy pensando dónde quiero ir. Yo creo que voy a ir a Panamá. Es donde nació mi mamá. O de veras que quiero ir a la Ciudad de México, Mexico City. Muero por ir ahí. Vamos a ver dónde voy, pero quiero ya como escaparme de aquí. Ya estoy como harta de estar aquí. Sí, la fórmula está bien suavecita, es como mantequilla. Nosotros siempre decimos es buttery, tiene como un buttery, pero no sé cómo decirlo en español. Se suena tan raro, mantequilla. Gross. Qué asco, ¿no? Pero el color está divino, el packaging está divino con las estrellas, me encanta. Pues ya es todo, este es el maquillaje. Ojalá que me pudieran seguir y entender. Voy a seguir practicando mi español para que se me sale así fácil y me puedan entender un poco más. Si hago errores, nada más déjame saber en los comentarios porque yo sé que cometí una cantidad de errores. Nada más quería como sacarme de mi comfort zone y get it out of my system. So hopefully you guys like this video. I love all of the products that I used today. I don't know how to close out things in Spanish, but thank you so much for staying till the end. Honestly, I know that was super rough, but I love you guys so much. Y de veras que quería hacer este video para mi gente. Yo soy bien orgullosa de ser latina. Desde que comencé mi YouTube channel, siempre tenía esto en mente que quiero hacer videos en español. Siempre estaba como aquí atrás de mi mente. Pues aquí estoy haciéndolo como un año y alguito later. But yeah. Love you guys so much. Bye. Okay, I think I'm ready.